La palabra de Dios dice que la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Proseguiremos esta noche con el estudio del importantísimo, crítico capítulo 15 de Primera de Corintios. Sí, como dijimos, este capítulo es de suprema importancia para el cuerpo de Cristo. Tan es así, hermanos, que no sé si lo mencionaron, pero este es el capítulo más largo de todas las cartas paulinas. No hay otro capítulo en ninguna carta de Pablo tan largo, ni en el libro de Romanos, que es tan amplio, doctrinalmente hablando, hay un capítulo tan extenso como este capítulo 15 de Primera de Corintios. Y es de esa manera porque, como se ha estado diciendo en las últimas semanas, el tema de la resurrección de Cristo es central a la fe cristiana. Si no hay resurrección, todo está en juego, hermanos. Sí, la muerte de Cristo como un evento de salvación, el perdón de los pecados, la esperanza futura, la ética cristiana, el carácter de Dios mismo. Si no existe resurrección, todo eso está en tela de juicio. Por eso dice Pablo en un punto: bebamos, si la resurrección no sucedió, comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces Pablo se ha extendido bastante. Si creíamos nosotros, David cuando empezó este capítulo creía que en 3-4 semanas lo terminamos. Ya van, ¿qué? 4 o 5 semanas. Esta es creo la quinta o la sexta semana y todavía nos va a faltar una más para terminar. Entonces es importante. Hasta este punto Pablo ha presentado 3 argumentos acerca de esta realidad de la resurrección. El primer segmento o la primera evidencia en el versículo 1 al 11 presenta la evidencia del evento de la resurrección. Versículos 12 al 19 presenta la centralidad de la resurrección en la fe cristiana. Y el estudio o el par de semanas que David presentó estos versículos del 20 al 34 fue la garantía, Cristo como la garantía de nuestra resurrección. Él fue el primero que resucitó, por lo tanto es garantía que todos los que estamos en Cristo resucitaremos como Él. Hasta este punto Pablo ha refutado a todos aquellos en Corinto que niegan la resurrección de los muertos. Había un grupo que se había infiltrado esa doctrina o había metido esa doctrina dentro de la iglesia y había acarreado a la iglesia entera en esa falsa doctrina. Seguramente esto tenía que ver con una visión del mundo material, natural, en lugar de una visión cristocéntrica. ¿Sí? Los corintios consideraban que los cuerpos materiales, los cadáveres que se enterraban, eran los mismos, de acuerdo a la doctrina, que iban a regresar durante la resurrección, lo cual ellos consideraban como repugnante. Entonces ellos habían tomado la decisión como iglesia mejor ignorar esta doctrina ante la posibilidad de que esos cuerpos en descomposición fueran los que fueran a regresar en la resurrección. Entonces Pablo se lanza en estos siguientes versículos, que no terminaremos esta noche sino hasta la siguiente semana, a explicar cómo es que los cristianos hemos de resucitar. ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? ¿De qué manera vamos a resucitar? Entonces esta noche vamos a ver los versículos del 35 al 49. ¿Por qué no me acompañan para leerlos? Yo voy a leer de la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Pero ahí síganme usted con cualquiera de las versiones que tenga usted. Versículo 35. Pero alguno dirá: ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo.
no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de las aves y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Finalmente, versículo 49, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amado Padre, gracias le damos esta noche, Señor, que nos permite una vez más estar unidos aquí, reunidos en un solo espíritu, con un mismo propósito de ser, Señor, discipulados por su palabra, de ser confrontados por su palabra, Señor. Señor, le pedimos que esta noche no salgamos de la misma manera que entramos, de otra manera estamos perdiendo miserablemente nuestro tiempo, Señor. Señor, glorifíquese en lo que va a pasar aquí esta noche, unja mis labios, Señor, que sea su espíritu hablando a través de mí y no que no sean palabras estas mías, Señor. Bendiga a mis hermanos, prepare los corazones, Señor, para que reciban la palabra de esta noche. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Entonces, Pablo ahora procede a explicar, él ya terminó de explicar y de comprobar que la resurrección existe. Él ya termina con ese tema. Él ya no va a estar tratando de probar algo que ya probó en las 3 secciones anteriores. Esta noche en estos versículos, el bosquejo de esta noche es, número 1, la pregunta o la exhortación inicial, versículo 35, ejemplo de las semillas, versículos 36 al 38, ejemplo de los cuerpos terrenales y celestiales, 39 al 41, contraste entre lo terrenal y lo espiritual, 42 al 44, y finalmente el primer contra el último Adán, versículos 45 al 49. Como decimos, él ya no está buscando probar la resurrección. Él solamente ahora se va a enfocar en qué cuerpos o en qué tipo de cuerpos resucitarán los muertos. Pablo, como es costumbre de él, muchas veces él busca anticipar alguna pregunta, como lo vemos un par de veces en el libro de Romanos. Pablo busca o anticipa, ¿sí? Como un gran maestro siempre es anticipar qué preguntas me pueden hacer para buscar tener las respuestas de las preguntas que me hagan. Pablo empieza y dice, pero alguno dirá, ¿sí?, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Me gustaría decirles que una de las cosas que yo primordialmente vi es que Pablo en la sección anterior, él prepara, ¿sí?, este tema en los últimos 2 versículos. Versículos 33 y 34 les dice, no erréis. Las malas conversaciones, David nos dijo que puede ser comunicaciones y por implicación las malas doctrinas o las doctrinas incorrectas corrompen las buenas costumbres, que también se pudiera traducir, corrompen los hábitos morales. Pablo les dice, tengan cuidado de las falsas doctrinas. Velad debidamente, versículo 34, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios.
Lo que Pablo va a hacer aquí, hermanos, va a usar 3 ejemplos diferentes para resaltar que el pensamiento de ellos, que la doctrina que ellos habían adoptado era no solo tonta e irracional. ¿Sí? Los va a llamar o va a llamar a este persona que lo está objetando. ¿Sí? Lo dice, alguien dirá, como diciendo, a lo mejor alguien me va a preguntar, no directamente imputando esa pregunta a los corintios, ¿sí? ¿Cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Pablo, el tono que usa en esta respuesta está irritado. Pablo está irritado, Pablo está molesto por las preguntas que están haciendo, porque denotan una cosa, hermanos. Estas preguntas que él está anticipando, y algunos comentaristas dicen que alguien había hecho esa pregunta en una carta que le hicieron llegar a Pablo. No es obvio aquí, pero el lenguaje que él usa, de las respuestas tan directas que él hace, hacen denotar que alguien le había hecho llegar estas preguntas. Pablo estaba molesto, porque denota una cosa, hermanos. Y esto es lo que él dice en el versículo 34. No conocen a Dios. Y créanme, hermanos, a veces es frustrante, se los digo personal y honestamente, que personas que tienen 30, 40 años caminando en el Señor no entiendan cosas básicas de la fe. Y esto era lo que Pablo se estaba enfrentando aquí. ¿Sí? Recordamos que ya les había dicho en el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía de entenderlas. El punto que Pablo va a hacer, y quiero que tengan esto en mente mientras estamos viendo los 3 ejemplos que Pablo va a usar, son tan sencillos los ejemplos que Pablo usa, ¿sí?, que hacen palpable, que hacen obvio el hecho de que los corintios no conocían a Dios. No habían crecido en el conocimiento de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Simplemente no habían crecido en ella. Yo recuerdo cuando recién el Señor me salva, al principio no sabía nada. Sabía que algo había ocurrido, pero no conocía a Dios. Conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Y cuando el tiempo empieza a pasar es que empiezo a adentrarme en la palabra y empiezo a realmente a conocer a Dios. Esto no había sucedido con los corintios. Y eso es algo que nos debemos preguntar, hermanos, mientras estamos haciendo este estudio. ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos el poder de Dios? Este mensaje yo lo titulé El poder creativo de Dios. Los corintios de ninguna manera en su forma de pensar habían considerado ese poder de Dios. De ninguna manera habían pensado que Dios tenía el poder para hacer estas cosas. Se ha dicho que todo aquel que cree Génesis 1:1 no va a tener ningún problema para creer el resto de la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ellos obviamente al hacer estas preguntas no estaban tomando eso en cuenta. No lo habían hecho suyo, no lo habían hecho propio. Y al estar haciendo este estudio me pregunté, ¿cuántos sabremos así en nuestra iglesia? ¿Cuántos sabremos así que dejamos que los problemas nos ganen sin considerar el Dios todopoderoso que nos rescató? El Dios que creó todas las cosas que nos rescató. David dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, ¿cuánto me faltará? Nada. ¿Por qué? Es el Dios todopoderoso. Amén. Entonces, esto es algo que los corintios no habían considerado. Entonces, Pablo dice, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Y una vez más, Pablo usa esto como a lo mejor alguien va a preguntar, a lo mejor alguien dirá.
no diciéndolo o no imputándolo directamente a los corintios. Esta pudiese ser una pregunta seria, ¿sí? Como ¿cómo pueden los muertos venir con un cuerpo? O más seriamente, ¿no se pudrirá el cuerpo en el sepulcro y se convertirá en nada más que polvo? ¿Cómo es que van a regresar con un cuerpo? Nosotros lo vimos descomponerse, ¿sí? Sabemos lo que pasa con el cuerpo cuando alguien muere. ¿Cómo es que ese cuerpo va a regresar? ¿Sí? Notemos que esta es la primera vez en este capítulo tan extenso que la palabra cuerpo aparece. Hasta este punto la palabra que más se repetía era la palabra muerte. 14 veces antes de que se mencione la palabra cuerpo. A partir de este punto, 10 veces hasta el final del capítulo se va a mencionar la palabra cuerpo. Entonces, ellos no podían o no entendían o no habían entendido la realidad de que el cuerpo resucitado sería otro. De que por medio del poder creativo de Dios, el cuerpo se convertiría en otro tipo de cuerpo. No estoy diciendo con esto que yo voy a ser de 7 pies o de 6 pies y medio, rubio, sino la función y la naturaleza de mi cuerpo va a ser otra. ¿Sí? Si vemos, y si ya leyeron adelante, espero que hayan leído ese capítulo hasta el final varias veces. ¿Verdad que sí? Amén. Okay, amén. Pablo nunca responde ¿cómo nos vamos a ver? Pablo nunca responde, vamos a hacer como cuando teníamos 25 años, vamos a hacer así, vamos a ser delgados. Él nunca responde cómo va a ser ese cuerpo. Pero él sí responde en cuanto a cuál es la naturaleza del cuerpo que vamos a tener cuando resucitemos. Y eso es lo que él va a hacer aquí. Y en el versículo 36 se nota el hastío, se nota el coraje, la irritación de Pablo. Necio, llama a este supuesto persona que lo está objetando, que está diciendo que no es cierto lo que él está diciendo. Lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere, dice Pablo. Al haber hecho esto de hacerlo como una pregunta hipotética o haciendo un personaje potencial o una pregunta potencial, Pablo los puede llamar necios. ¿Saben ustedes, hermanos, que la palabra necios también puede significar retardados, incapaces de razonar, tontos, idiotas? Y eso es lo que Pablo está llamándolos, no a ellos directamente, porque fue tan inteligente de usar a esta pregunta hipotética o esta persona hipotética para hacer esta pregunta, que Pablo puede darse el lujo sin ofenderlos de llamarlos tontos, de llamarlos necios, retardados, incapaces de razonar. Eso era lo que Pablo les estaba diciendo. ¿Sí? El apóstol es directo, ¿sí? Y es claro que considera sus argumentos como inútiles y tontos. Es obvio por el tono de voz, el lenguaje que Pablo, ¿sí?, usa. Es tan fuerte el lenguaje que usa Pablo que algunas traducciones han llamado al argumento tonto, no a la persona. Porque las palabras son muy fuertes que usa el apóstol Pablo. Es mi ídolo Pablo. ¿Sí? Pablo llamaba al negro negro y al rojo rojo. No tenía ningún problema para hacer eso. Y estas traducciones se enfocan y aplican la palabra al argumento y no a la persona. No era así. La traducción correcta es que él llamó a esta persona hipotética tonto. Y todo lo que implica llamar a alguien tonto. Sí, Pablo dice irritado, tú tienes la respuesta en tus propias manos. Tú tienes la respuesta. Y por eso es que Pablo está tan molesto. ¿Recuerdan? Y les voy a leer Romanos capítulo 1, 19b en adelante, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y eso es lo que Pablo va a hacer usar cosas de la naturaleza para decirles, ustedes, el Señor les ha revelado cómo ha de ser todo. ¿Sí?
Y eso es lo que Pablo usa cuando empieza a dar los ejemplos que va a dar. Ahora, aquí cuando Pablo está diciendo, les está diciendo, no, lo que siembras no llega a tener vida sin antes no muere, se ha usado Juan 12:24 incorrectamente para dar apoyo a esta declaración de Pablo. Si recordamos, Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese no es el enfoque de Pablo, el de morir para dar vida, ¿sí? Juan está enfocado en la necesidad de morir para producir fruto, mientras que Pablo es que la muerte como condición previa a la vida no es el sentido de que todos deben de morir, sino el sentido de que la semilla muestra que de la muerte brota una nueva expresión de vida. Y eso es lo que es la resurrección. De la muerte brota una nueva expresión de vida. Y vamos a ver cómo Pablo desarrolla este tema. Entonces, no está hablando de que se tiene que morir para dar fruto. Está hablando de qué? De que de la muerte va a brotar una nueva expresión de vida. Amén. En otras palabras, el punto de Pablo es los propósitos de Dios, y pongamos atención, hermanos. Pongamos atención, porque muchas veces cuando se muere alguien cercano a nosotros, se nos nubla la cabeza, el pensamiento, ¿sí? Los propósitos de Dios no son estropeados por la muerte. Los propósitos de Dios no son estropeados por la muerte. El mismo ejemplo de la semilla que Pablo está usando aquí, de la muerte surge ¿qué? Vida. Yo recuerdo una vez que murió un amigo mío, su hermana, que fue la que estuvo orando por mi esposa y por mí para que el Señor nos salvara, estaba obviamente triste, consternada por lo que había pasado. Y cuando yo fui a visitarla y a darle el pésame, lo siento mucho, me dice, la muerte no es más que una sierva que nos lleva a la presencia del Señor. Sí, la muerte no es más que una sierva que nos lleva a la presencia del Señor. Entonces los planes de Dios no se estropean por la muerte, al contrario, son parte del plan. Bueno, no eran parte del plan original de Dios, pero es parte del plan de salvación de Dios. Ahora, como Pablo lo va a decir más adelante, no todos van a morir. En la siguiente semana vamos a ver cuando Pablo dice, déjenme les digo un secreto, no todos van a morir, pero todos serán cambiados. Todos seremos transformados. ¿Sí? Y eso es de lo que está hablando Pablo aquí en el ejemplo de la semilla. Cuando la semilla muere y es sembrada, ¿qué es lo que sale? Una planta, un árbol. Y esto es lo mismo que va a pasar con nosotros como cristianos. En el momento en que nos siembran, nos meten en la tierra, algo hermoso va a ser producido por el Señor después de que eso suceda. Amén. No oigo el gozo, no oigo en fin. ¿Sí? Entonces, Pablo les está diciendo una vez más, no están considerando el poder de Dios. ¿Acaso hay algo, como le preguntó el Señor a Sara, muy difícil para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Porque si alguien tiene duda de eso, entonces no estamos adorando al mismo Dios. No estamos adorando al Dios de la Biblia. Recuerden que siempre les he hablado del problema raíz. Tenemos que entender cuál es el problema raíz para poder implementar la acción correctiva correcta. La acción correctiva correcta aquí es no conocían a Dios. Estaban como Lot antes de todas las aflicciones que pasó. Porque dijo Lot, ¿qué dijo en Lot 38? Porque antes de oídas te había oído. Y ahí es donde estaban ellos. De oídas te había oído. Esa es una pregunta que debemos hacernos todos los días. ¿Conozco al Señor? ¿Soy conocido por Él? ¿O he escuchado del Señor? ¿Tengo mucho conocimiento acerca del Señor? ¿Pero realmente lo conozco o no lo conozco? Es una pregunta muy, muy, muy importante. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Versículo 37, y lo que siembras,
No siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Básicamente, el argumento de Pablo se puede resumir en 3 puntos principales, hermanos. Número 1, la semilla no cobra vida a menos que muera. Número 2, la semilla plantada no es el cuerpo que brotará de la tierra. En otras palabras, lo que yo siembro no es lo mismo que va a salir otra cosa. Y 3, Dios, y esto es bien importante porque Él es el que hace el trabajo. ¿Sí? Dios efectúa la transición entre la semilla y la planta. Y esto es lo que los corintios estaban fallando en reconocer. Ese tercer paso. El que está ahí en medio entre la semilla y la planta, que es el que está haciendo el trabajo. Los corintios estaban fallando en reconocer el poder creativo de Dios. Y no seamos rápidos a juzgar, porque esa fue mi primera tentación de hacer en este caso. ¿Por qué? Porque somos iguales que ellos. Perdemos nuestros trabajos, vemos que la cuenta del banco se está acabando. ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos desesperamos, nos angustiamos, como si esa situación fuera difícil para el Señor. Ciertamente tu bondad y tu misericordia me seguirá. ¿Cuántos días? Todos los días de mi vida. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Entonces no somos muy diferentes a los corintios, hermanos. No somos muy diferentes, entonces no seamos tan rápidos a juzgar. Aun cuando es un misterio, ¿sí? Cómo sucede la resurrección, porque es un misterio, no sabemos. Solo Dios sabe qué es lo que Él hace para que esto suceda. Pero eso no niega la realidad de la resurrección. No niega la realidad de lo que ha de pasar con nuestros cuerpos naturales, nuestros cuerpos mortales. El mismo poder que cambia la semilla en una planta es la que nos va a cambiar de un cuerpo natural a un cuerpo espiritual. Es el mismo poder. El comentarista Finley lo resume de esta manera: el grano de trigo no promete al ojo o no le da anticipación o de manera anticipada qué es lo que va a brotar de ella en lo absoluto. Una semilla desnuda se siembra, muere, cobra vida y recibe un nuevo cuerpo al transformarte mediante el poder creador de Dios en una planta exuberante cubierta de hojas. Lo mismo ocurre con los humanos. Nuestro ojo no ve nada en este cuerpo que tenemos ahora que le pueda decir cómo es que hemos de ser. No nos da ninguna highlight, no nos da un insight, no nos dice. Dice, pero Dios lo transformará en un cuerpo revestido de gloria mediante el mismo poder creador que da vida a las plantas que salen de la semilla. En otras palabras, dice, no hay evidencia en cuanto a cómo va a pasar esto, en cuanto a cómo vamos a resucitar nuestro cuerpo, cómo va a ser, cómo lo vamos a ver. No hay evidencia. Nuestro ojo no lo puede ver, pero el efecto del trabajo de Dios sí lo podemos ver. Y eso es lo que Pablo está resaltando en este ejemplo que empezó en el versículo 36. Y el versículo 38 dice, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Como es costumbre de Pablo, hermanos, él siempre le da la gloria y el crédito a Dios. En un momento llega a decir de los otros apóstoles, porque yo trabajé más que todos ellos, dice, mas no yo, Cristo en mí. Es lo que hace Pablo aquí en el versículo 38, darle la gloria y el crédito a Dios. Dice que Él lo hará como Él quiera y a cada semilla le va a dar su propio cuerpo. Lo que sí sabemos, porque la palabra de Dios nos lo dice, es que este cuerpo de humillación, que así lo llama la Biblia, un cuerpo de humillación, un cuerpo que ahora nos disappointa, nos desilusiona, lo va a convertir en un cuerpo de gloria. ¿Quién dice aleluya? Gloria a Dios. Hermanos, aquellos que ya no nos cosemos al primer hervor,
sabemos la gloria que va a ser poder un día ya no sentir dolor al levantarnos. No tener sentir o no sentir dolor al agacharnos, al sentarnos, cuando hace frío. Y eso es lo que va a suceder, es la promesa de Dios para cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús. Un cuerpo glorioso. Versículos 39 al 41 dice: no toda la carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra de las aves, otra de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol, otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Ahora lleva Pablo el argumento que él está haciendo, la lleva de la semilla, la planta, ahora la va a llevar a los cuerpos, terrenales y celestiales. Y es aquí donde Pablo está llevando su argumento, donde está enfocándose más centralmente en su argumento. Pablo dice que hay diferentes tipos de carne. Nuestra carne no es igual que la carne de las aves. La carne de las aves no es igual a otro tipo de carnes, o es flesh, ¿sí? Pero él dice, ¿sí?, que somos diferentes tipos de cuerpos, de carnes, ¿sí? El problema que todavía Pablo tenía que resolver es cómo salvar esa o cómo eliminar ese gap, esa diferencia, esa divergencia entre lo que era el cuerpo para la esfera terrenal y el cuerpo para la esfera celestial. Pablo tenía que ser capaz de cerrar esa falta de entendimiento en los corintios, porque el cuerpo natural, el cuerpo de nosotros en este momento, no es capaz de vivir en el cielo en este momento. ¿Recordamos cuando Moisés le dice al Señor, muéstrame tu gloria? ¿Sí recuerdan? ¿Qué le dijo el Señor? No puedo, no lo puedes soportar. Tu cuerpo no lo puede soportar. Y eso es el punto que Pablo tenía que cerrar, la falta de entendimientos que ellos tenían en eso. Los corintios, como buenos griegos, sabemos que ellos se jactaban de la sabiduría. Y ahí fue donde se inventó la filosofía. Entonces había filósofos griegos, sí, que decían que era metafísicamente imposible que un cuerpo terrestre ascienda al reino celestial. Era imposible que un cuerpo terrestre ascienda al área celestial. Y los corintios habían aceptado esto como cierto. En los siguientes versículos, en estos versículos 39 al 41, Pablo va a dar validez a esta posición. Pablo va a decir, sí es cierto. Un cuerpo físico no puede vivir en una esfera celestial. ¿Sí? Nuestro cuerpo no puede resistir la esfera celestial. Entonces, Pablo dice, ok, está de acuerdo, pero ustedes todavía no entienden que algo va a tener que pasar o que algo pasa para que haya un cambio de este cuerpo terrenal a un cuerpo espiritual. Y eso es lo que él va a seguir explicando aquí en esta sección. Pablo va a hacer uso de una figura literaria conocida como el quiasmo. ¿Sí? ¿Qué es el quiasmo? El quiasmo es una figura literaria que consiste en la repetición de ideas o estructuras gramaticales en orden inverso, creando un efecto de contraste o énfasis. En otras palabras, el autor dice sí, no, no, sí. Dice lo mismo dos veces, pero en manera inversa. Ahora, hay lo que se llama el quiasmo con estructura de sándwich. No, sí, sí, no, a lo mejor, en medio de estos dos contrarios. ¿Recuerdan? Hace unas semanas hablamos de lo que era la estructura de sándwich, que son dos ideas, y hay una idea que está entre dos ideas que son iguales. En este caso es dos ideas que son iguales, nada más en orden invertido, y hay una idea en medio. ¿Sí? En otras palabras es idea A, idea B, idea C, idea B, idea A. No sé si me explique. A, B,
B, A y C en medio de estas dos. Y el enfoque o el propósito de hacer algo así es llamar atención, que el lector se enfoque en la idea de en medio. En el caso donde la estructura del quiasmo o la estructura de la escritura del autor tenga una estructura de sándwich, es que el enfoque vaya a la idea que está en medio de las otras ideas, que son iguales, pero en este caso inversas. ¿Sí? ¿Vamos? En este caso déjenme decirle, idea A, Pablo está diciendo, no toda carne es la misma carne. Idea B, hay un tipo diferente para los seres humanos. Un tipo diferente de carne para los animales, un tipo diferente de carnes para las aves, un tipo diferente para los peces. Idea C, que es la idea que está en medio de estas ideas, va a ser, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Y ese es el enfoque, y ese es a donde Pablo los quiere traer y nos quiere traer esta noche. Hay cuerpos para este ambiente, para esta atmósfera, y va a haber cuerpos que vamos a recibir cuando resucitemos, que van a hacernos capaces de poder vivir en la atmósfera celestial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque después la idea B, después de la idea C, hay un tipo diferente de gloria para el sol, hay un tipo diferente de gloria para la luna, un tipo diferente de gloria para las estrellas, y la idea A, porque la gloria difiere de una estrella a otra. El enfoque de Pablo es, una vez más, C, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Es mucha palabrería, lo entiendo, hermanos. Es mucha palabrería, lo entiendo. Pero la idea es la misma. Pablo se está yendo del área agrícola, del mundo de los vegetales, ahora se está yendo a algo más complejo. Los cuerpos terrenales y cuerpos espirituales. Pero el punto de Pablo es el mismo. Pablo simplemente está usando 3 ejemplos diferentes para resaltar qué es lo que va a pasar cuando ocurra la resurrección. Entonces el punto de Pablo, hermanos, si lo puedo resumir, es que el cuerpo resucitado no es un cadáver reanimado. El cuerpo resucitado no es un cadáver reanimado, sino algo de un orden completamente diferente, apropiado para la existencia celestial. Ese es el punto de Pablo en esta sección. No se va a revivir un muerto como fue el caso de Lázaro, que Lázaro no resucitó, Lázaro fue revivido, no resucitado. ¿Sí? La niña, la hija de Jairo, no fue resucitada, fue revivida. Y este es el punto de Pablo. En la resurrección no se va a revivir un muerto, va a haber una transformación total de la naturaleza del cuerpo del creyente. ¿Sí? Amén. Versículo 42, así también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Es el mismo concepto que está manejando Pablo en esta sección. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. ¿Sí? Como dijimos antes, los corintios tenían dificultad para concebir la resurrección de los muertos, porque sabían que el cuerpo terrenal, ¿qué sabemos de nuestro cuerpo terrenal, hermanos? Que es susceptible a la corrupción, ¿sí o no? Amén. Y esto es debido a la caída. Cuando Adán, nuestros padres, Adán y Eva, seguimos pagando por ellos. No que hubiéramos hecho algo diferente de nosotros, hermanos. Sabemos que este cuerpo terrenal es deshonrado, ¿sí? La condición de estar sujeto a vergüenza y a trato vergonzoso. Sabemos que es débil. ¿Sí? Aquellos que ya pasamos de los 50, 55, 60 años, sabemos que nuestro cuerpo cada día es más débil.
Un punto de Pablo es que el cuerpo resucitado no es una versión mejorada de nuestro cuerpo, hermanos. El punto de Pablo es que es una versión totalmente diferente a nuestro cuerpo. Es un cuerpo que ya no va a envejecer, es un cuerpo que ya no va a enfermarse. Gloria a Dios. Es un cuerpo que ya no va a sufrir, que ya no, y lo mejor de todo, hermanos, que ya no va a ser tentado por el pecado. Sí, me glorifico todos aquellos, bienaventurado el que tiene sed de justicia, bienaventurado el que llora, como se dice de Lot, que Lot se frustraba y sufría cada día por la condición de injusticia que estaba alrededor de él. Se acabó para nosotros una vez que resucitemos. Y lo que dice Pablo es que ese cuerpo es un cuerpo corruptible, en deshonra, en debilidad, es un cuerpo natural, pero lo que va a resultar es un cuerpo incorruptible, en gloria, en poder, un cuerpo espiritual. ¿Quién se goza de eso, hermanos? Y ese es el punto de Pablo. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Segunda de Corintios 5:1, Pablo compara este cuerpo que hoy tenemos todavía en la tierra con una tienda que será plegada y reemplazada por un edificio eterno que espera en los cielos. Quienes resucitemos, hermanos, recibiremos cuerpos espirituales animados por el Espíritu de Dios y llevarán la imagen de la persona celestial. Y todo porque nos lo merecemos, ¿verdad, hermanos? Todo para la gloria de Dios. Porque el cuerpo espiritual es, como dijo Pablo, ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombres, que se transformará a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Porque ahora no sabremos, dice Pablo, lo que seremos, pero sabemos que que seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque cuando lo veamos, lo vamos a ver tal y cual Él es. Entonces, eso sabemos. Todo esto, una vez más, por el poder de Dios. Finalmente, 44b al 49 dice, si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Así también está escrito, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente, el último Adán espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural, luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Una vez más, un montón de palabras. Son muchas palabras. Pero el punto de Pablo es el mismo. Está haciendo o está usando una imagen diferente. Pero el punto de Pablo es el mismo. Aquí está comparando el primero y el último Adán. Él ya lo había hecho con anterioridad, ¿sí? En el versículo 15:35. Perdón, en el capítulo 2, 14, 3 al 4. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pablo ya les había hablado de este concepto del primer Adán, del último Adán, del hombre natural, del hombre espiritual. No debería de ser nuevo para ellos. Ahora, esto fue algo que a mí verdaderamente me causó ruido, hermanos. A mí me causó un poco de ruidos, porque dice Pablo, un día recibiremos un cuerpo resucitado, glorificado y celestial a través de nuestra resurrección. ¿Cómo recibió Cristo su cuerpo celestial? Después de morir y resucitar. Jesús fue el ejemplo de lo que nosotros habemos de pasar también. ¿Sí? Cuando dice que primero fue el ser espiritual o el cuerpo natural
y después el cuerpo espiritual, después de la resurrección, está hablando de Cristo. Cristo primero trajo su cuerpo natural. Cuando Cristo caminó en la tierra, ¿era su cuerpo natural o su cuerpo espiritual? ¿Puede un cuerpo espiritual morir? Y eso es lo que es el punto que está haciendo Pablo. Primero fue el cuerpo terrenal, después el cuerpo espiritual. Y esto fue a través, esta metamorfosis fue a través de la resurrección. Y eso es lo mismo que ha de pasar con nosotros. Ese es el punto de Pablo. Lo mismo que vimos o lo mismo que sabemos que pasó con nuestro Señor Jesucristo es lo que pasará con nosotros. Ahora cargamos el cuerpo natural, débil, que se corrompe, que muere, que se debilita, y el Señor, por medio de su actividad, su poder creativo, lo transformará en un cuerpo espiritual, en poder, en gloria, que no muere. Y eso, hermanos, debe de ser una razón de gozo y debe de influir en cómo vivimos nuestra vida. Porque si no lo estamos haciendo, hermanos, no estamos entendiendo el punto. Como les he dicho a algunos de mis hermanos, dice el dicho que es más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo. Porque una vez que tú mueres, mueres en un segundo, se acabó. Pero vivir por Cristo significa morir todos los días por Él. El saber qué es lo que va a pasar con nosotros cuando moramos debe de cambiar nuestra actitud. Debe de cambiar nuestras convicciones. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué nos llevamos esta noche? Siempre me gusta compartir con ustedes qué nos llevamos. Después de toda esta palabrería que dijo el hermano Troncoso por las últimas 40, 45 minutos, ¿qué nos llevamos? ¿Cómo vamos a salir diferentes de aquí? Porque si nos vamos como llegamos, acabamos de perder miserablemente una hora y media de nuestra vida. Y esta noche una vez más lo voy a hacer en forma de preguntas. Preguntas que me gustaría que cada uno de nosotros nos hiciéramos en nuestro momento de oración, en nuestro momento de reflexión, en cuanto a nuestro caminar, en cuanto a nuestra santidad. ¿Conoces realmente a Dios? ¿Conoces a Dios o conoces de Dios? ¿Cuál es su caso? ¿Cuál es su estado? Conocer a Dios es confiar en Él. Conocer a Dios es saber de su poder. Conocer a Dios es saber de una manera experiencial la fidelidad de Dios. Y la mala nueva o la buena nueva, depende de cómo usted lo quiera ver, hermanos, la única manera que va a suceder es a través de las pruebas. Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te han visto. Ahora te conozco, dijo Lot. Antes no te conocía. Había oído de ti. Job, perdón. Siempre los confundo, esos dos 3 letras. El 3 letras le voy a decir. Sí, Job. Job declara, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. El problema de los corintios es que no conocían a Dios. Conocían de Dios, pero no conocían a Dios. ¿Conocemos a Dios, hermanos? Conocer a Dios es confiar en Él. Confiar en Dios o conocer a Dios es obedecer a Dios. ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Segundo, ¿es la esperanza de la resurrección una realidad en nuestra vida? ¿Realmente tenemos la esperanza de la resurrección? Porque si creemos, sí, que Dios lo levantó de la muerte a Cristo, seremos, porque si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de la muerte, seremos. Si no estamos seguros de la resurrección, no somos cristianos. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Y alguno probablemente se siente incómodo en este momento. No hay problema. Si se siente incómodo, qué bueno.
Es el Espíritu de Dios trayéndole convicción. Amén. ¿Cómo afecta, sí, su vida, sus decisiones, el saber que la muerte no estropea los planes de Dios para usted? ¿Cómo afecta? ¿Cómo cambia sus decisiones? ¿Cómo cambia sus convicciones? Y último, ¿cómo cambia su percepción y su vida el saber o el estar frente al poder de Dios? El Señor es mi pastor, nada me falta. Amado Padre, gracias le damos, Señor, esta noche por su palabra, porque, Señor, sabemos que su palabra es verdadera, Señor. Sabemos que su palabra es fiel, Señor. Sabemos que sus promesas son fieles, Señor. Sabemos, Señor, y declaramos esta noche, Señor, que la resurrección es una realidad, Señor, en la vida de nosotros como cristianos. Que sabemos y conocemos y creemos, Señor, que un día usted nos va a transformar y nos va a dar ese cuerpo glorioso que un día le dio a su Hijo Jesús, Señor. Señor, estamos gozosos de ese día en el cual usted nos transforme y nos traiga a su presencia. Padre bendito sea, le damos todo honor y toda gloria, Señor, porque, Señor, estamos anonadados, Señor, estamos abrumados ante su poder, ante su belleza, Señor, ante su majestuosidad, Señor. Porque, Señor, usted es el único Dios verdadero. Reciba, Señor, de parte de nosotros toda adoración, toda gloria, Señor, porque usted y solo usted se la merece. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén.